Buenas tardes, el día de hoy vamos a exponer el tema de programación reactiva y paradigma prediccionista, eh, correspondiente a la unidad 1 de la materia de programación lógica y funcional. Los integrantes el día de hoy presentes son la compañera Leslie Alejandra Polito Ixtepan, el compañero Gerard Ramírez Figueroa y su servidor Carlos Daniel Olin Alonso. Los temas a tratar a lo largo de esta breve exposición: una pequeña introducción, conceptos básicos de los paradigmas, las características principales, así como los tipos de datos. También las funciones y evaluaciones de expresiones, así como disciplina de datos y paradigma prediccionista, para terminar con una breve conclusión. Muy bien, empezando con la programación reactiva. Como introducción, se dice que este es un paradigma de programación centrado principalmente en la gestión de flujos de datos y eventos asincrónicos. Este es enfocado principalmente en la propagación de cambios a través de una línea temporal, permitiendo así una gestión eficiente y concurrente de eventos, basándonos así en la creación de sistemas que reaccionen de manera rápida y eficiente a las entradas de usuario y a los cambios en el entorno. Los conceptos básicos a adoptar a lo largo de esta exposición principalmente empiezan con la programación reactiva. Esta se dice que se basa en el principio de que las aplicaciones deben ser altamente responsivas y capaces de adaptarse de forma dinámica a los cambios en los flujos de datos y eventos que ocurren en el tiempo real. ¿Qué es un flujo de datos? Estos son datos que se van modificando a lo largo del tiempo y que normalmente son de interés a observar. ¿Qué es algo reactivo? Esto es algo que reacciona a un evento o cambio en los flujos de datos. Muy bien, a continuación tenemos las características principales. Se dice que son responsivos. Esto asegura la calidad del servicio y tiempos de respuesta rápidos, así como consistentes. El segundo es resilientes. Se dice que el sistema permanece activo y responsivo ante distintos fallos, aislándolos y solucionando los problemas rápidamente. Son elásticos, es decir, que se adaptan a las variaciones en las cargas de trabajo, aumentando o reduciendo los recursos según la demanda solicitada. Orientado a mensajes. Ese sistema minimiza la unión entre componentes mediante el intercambio de mensajes de manera asíncrona. Los tipos de datos identificados son los observables, que estos son secuencias de eventos o valores que pueden cambiar con el tiempo. Son representados como flujos de datos y permiten reaccionar ante cambios en estos flujos. Los observables pueden emitir valores, errores o notificaciones de finalización, y estos van a estar estrechamente relacionados con los observadores. A su vez, estos son quienes consumen los valores emitidos por los observables y pueden reaccionar a los eventos, procesar los datos y manejar los errores. Las notificaciones de finalización de los observables pasan directamente a la de los observadores, recibiendo así una notificación. Posteriormente, con los operadores, se dice que son funcionales y aplican a los observables para transformar, filtrar o combinar los datos. Por ejemplo, map, filter, merge, combine latest, entre otros. Esos operadores manipulan los flujos de datos de manera declarativa. Y por último tenemos a el sujeto, subject. Esta es una implementación especial del observable y el observador al mismo tiempo, es decir, puede emitir valores y también recibirlos. A continuación tenemos las funciones. Se dice que estos operadores son análogos a operadores funcionales. Permiten manipular los eventos que se mueven a través de las secuencias de una amplia variedad de formas. En primera instancia tenemos map. Se dice que esta función se utiliza para transformar los datos de un flujo. Por ejemplo, puedes tener un flujo de números y usar la función map para transformar cada número en su cuadrado. El siguiente es reduce. Esta función se utiliza para combinar todos los datos de un flujo en un solo valor. Por ejemplo, se puede tener un flujo de números y usar la función reduce para obtener la suma de todos los números. El siguiente es switch map. Esa se utiliza para cambiar el flujo de datos que se está observando. Por ejemplo, se puede tener un flujo de números y un flujo de letras y usar la función switch match para cambiar entre observar el flujo de números y el flujo de letras. Bueno, a continuación, hablando de la evaluación de expresiones, en la programación reactiva existen algunos principios clave que debemos conocer. El primero de ellos sería la declaratividad, que se describe como
deberían ser las cosas en lugar de cómo lograrlas. Esto permite que el sistema de programación reactiva gestione la evaluación y propagación de cambios de manera automática. Por otro lado, tenemos los observables y observadores, como ya mencionó anteriormente Carlos. Los observables representan flujos de datos que pueden cambiar con el tiempo, mientras que los observadores son los que reaccionan a esos cambios. Finalmente tenemos la evaluación lazy o evaluación perezosa. En algunos casos, la evaluación de expresiones en programación reactiva es lazy o perezosa. Eso significa que la expresión no se evalúa inmediatamente cuando se define, sino que se evalúa cuando es necesario y se propaga cuando los datos que la alimentan cambian. Entrando más en detalle con la evaluación perezosa, en programación, también conocida como lazy evaluation o evaluación diferida, se diferencia de la evaluación convencional en que no evalúa una expresión hasta que sea necesario. En otras palabras, en lugar de calcular el valor de una expresión en el momento que se define, la evaluación perezosa posterga este cálculo hasta que el valor sea requerido para algún cálculo posterior. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo en lenguaje C, si no me equivoco, donde se define un número, donde se definen números naturales de n hasta el infinito hasta que se cumpla dicha función. De esa manera comprobamos la evaluación perezosa, que hasta que no sea necesario, no se hará el cálculo o lo que necesitamos realizar. Siguiendo con la evaluación de expresiones, también están las transformaciones funcionales. Las expresiones en programación reactiva suelen ser funciones y operaciones funcionales que transforman y combinan flujos de datos. Estas transformaciones pueden ser mapeos, filtrados, reducciones, entre otros, como también ya se mencionó. Gestión de reactividad. Los sistemas de programación reactiva proporcionan mecanismos para gestionar la reactividad, como la suscripción a observables, la manipulación de flujos de datos y la gestión de dependencias entre expresiones. Manejo de errores y excepciones. La programación reactiva también aborda el manejo de errores y excepciones de manera diferente, a menudo utilizando constructores específicos para manejar errores dentro del flujo de datos. Bueno, a continuación tenemos un ejemplo de la evaluación de expresiones aquí en la programación reactiva. Y bueno, supongamos que tenemos un sistema de monitoreo de sensores en tiempo real y queremos calcular la temperatura promedio de un conjunto de sensores cada vez que se recibe una nueva lectura de temperatura. En este caso, podríamos usar la programación reactiva para evaluar una expresión que calcule la temperatura promedio en función de las nuevas lecturas de temperatura recibidas. Y aquí tenemos un pequeño código utilizando la biblioteca de programación reactiva en Python. En este caso, primero crearíamos un stream de datos de las temperaturas desde los sensores. Posteriormente definimos una expresión que calcula la temperatura promedio. Y finalmente aplicaríamos la expresión al stream de datos de temperatura, obteniendo el resultado esperado. Disciplina de datos. Entre la disciplina de datos tenemos diferentes puntos como el flujo de datos o streams. En la programación reactiva los datos se representan como flujos continuos de eventos que pueden ser observados y manipulados. Eventos y observadores, que ya se ha hablado de ellos. Los eventos representan cambios en los datos y los observadores son componentes que están suscritos a estos eventos y reaccionan ante ellos. Transformaciones y operaciones sobre flujos. La programación reactiva proporciona una serie de operadores que permiten transformar, filtrar, combinar y manipular flujos de datos de manera eficiente y concisa. Gestión de concurrencia. La programación reactiva aborda la concurrencia y la asincronía de manera integral, permitiendo manejar múltiples flujos de datos de forma concurrente y coordinada. Y finalmente, el manejo de errores. La programación reactiva proporciona mecanismos para manejar errores de forma elegante y propagarlos de manera adecuada a través de los flujos de datos. A continuación explicaremos los lenguajes soportados. En la programación reactiva pueden encontrar dos lenguajes que soportan esta programación, que serían Java y JavaScript. Dentro de Java existe la librería RxJava, que esta librería y su versión 1.x fueron las pioneras en el desarrollo reactivo para Java. La siguiente librería es Project Reactor. Su principal ventaja es que al ser parte de Pivotal ha sido la elegida como fundación del futuro Spring 5 Webflux Framework. El siguiente lenguaje es JavaScript. Este contiene dos frameworks, que es React Plus, Redux Saga, que es un framework que se maneja integrando un estado global a la aplicación, el cual es actualizado mediante efectos colaterales. NGRX es un marco para construir aplicaciones reactivas en Angular. El siguiente tema es inteligencia artificial. Para la programación reactiva
los sistemas reactivos pueden ser útiles para manejar flujos de datos en tiempo real, como datos de sensores, interacciones de usuario o incluso en la construcción de sistemas de chatbots. Programación predictiva e inteligencia artificial. Los algoritmos de aprendizaje automático y de IA pueden utilizar técnicas predictivas para realizar análisis de datos, como la predicción de tendencias del mercado, la detección de fraudes o la predicción del comportamiento del usuario. Minería de datos. Con la programación reactiva, los sistemas reactivos pueden ser útiles para manejar flujos de datos en tiempo real y responder a eventos dinámicos que ocurren durante el proceso de extracción y análisis de datos. Con la programación predictiva, implica el uso de los algoritmos predictivos para identificar patrones y hacer predicciones sobre eventos futuros. Puede utilizar técnicas predictivas para modelar relaciones entre variables y predecir resultados basados en datos históricos. Como siguiente tema tenemos los algoritmos de búsqueda y algoritmos predictivos. Un ejemplo tenemos, por ejemplo, en sistemas de detección de fraudes. En tiempo real, los algoritmos predictivos pueden utilizarse para identificar transacciones sospechosas y tomar medidas preventivas. Podemos decir que los algoritmos predictivos pueden utilizarse para anticipar el comportamiento del sistema en respuesta a eventos en tiempo real. En cambio, los algoritmos de búsqueda pueden utilizarse para buscar patrones y tendencias en conjuntos de datos históricos. En resumen, podemos decir que la programación reactiva ofrece un enfoque poderoso y eficiente para desarrollar sistemas que deben manejar flujos de datos y eventos de manera dinámica y concurrente. Al adoptar este paradigma, los desarrolladores pueden crear aplicaciones más responsivas y escalables, capaces de manejar cargas de trabajo variables y entornos dinámicos. La programación reactiva proporciona una forma elegante de trabajar con la complejidad inherente de los sistemas modernos, permitiendo que las aplicaciones se adapten de manera ágil y eficaz a las demandas del usuario y del entorno. Y presentamos las referencias de las diapositivas. Y eso sería todo. Muchas gracias.